Después de haber tenido que trabajar de lo que no le gustaba, Gaia decidió confiar en lo que amaba y empezó su propio negocio. El local invitaba a entrar. Había mucha luz y unas ventanas muy grandes. Además era muy acogedor porque el interior era de madera natural. En él, ella había distribuido unos espacios muy claros que estaban rodeados de algo que os diré dentro de un rato. Uno de esos espacios era una mesa. En ella un cartel ponía: coge uno, deja uno. Si necesitas, cógelo y no dejes nada. Incluso lo puedes hacer sin avisarnos. Y durante un tiempo, si atascaba una cosa porque nadie la cogía, lo que hacía era llevarla a una asociación o buscaba una necesidad cerca en que necesitara esa cosa y simplemente se lo regalaba. Muchos se acercaban a su negocio para ver qué tenía en la mesa. Por lo que había en la mesa, nunca nadie tenía que pagar. Confiaban en las personas y en que el que no dejaba nada era porque necesitaba quedárselo. Otro de los espacios de su nuevo negocio era adorna diferente, sigue haciéndolo todo, pero de una manera en la que regala salud al planeta. Por ejemplo, en Navidad, pues adorna con acebo, con plantas de Navidad, estás dando oxígeno y salud al mundo, además salud mental y física. Y si una de esas plantas no van arriba, tráela a la tienda, porque en esa tienda también tenía otro de esos espacios, era un contenedor en el que las plantas que no iban arriba de estas cosas, cuando decía así algo para adornar o así, ella se encargaba de volverlas a llevar al bosque para que se convirtieran en abono para la tierra. Estaba demostrado que una tierra más fértil tenía un tiempo atmosférico mejor y además era más fértil. Así que todos ganábamos. En ese rincón de adorna no solo decía Navidad, según la celebración del año que estuviera, ella daba alternativas y siempre decía: venga, sé valiente y deja el hábito de los globos. Si no te llega con adornar con plantas, pues madera natural, un poquito de cuerda, unos corazoncitos, por ejemplo, y te valen para San Valentín, para Navidad. Los pones en vertical, los pones en horizontal, haces formas diferentes con ellos, yo te enseño. Y siempre decía: pregúntame, que tengo ideas para hacer todo, pero de manera más natural. Con esa idea había otro rincón en el que decía: idea de la semana. Todo siempre relacionado con seguir haciendo todo, pero sin contaminar. Con esa idea decía: si vas a una fiesta, a un concierto, llévate tu taza clip o tu termo. Y ponía allí el ejemplo que era la suya. Ella eso no lo vendía, eran ideas para ayudarte. También a veces en esa idea de la semana, pues imagínate, corcho natural para aislar. Que no tienes mucho dinero, lo metes entre la ventana. Todas las ideas que se le podían ocurrir para ayudar a las personas. Os dije lo que vendía, quedaros hasta el final. Además, como por allí, por su tienda, pasaba el Camino de Santiago, pues tenía otro espacio que decía: mantén la esencia del camino. Y ahí sí que vendía. Vendía, aunque no era justo lo relacionado con su tienda, vendía 4 o 5 cosas. Por ejemplo, uno era un peine de madera natural, sin tratar. Vendía jabón como super idea, es lo único que necesitas para tu cuerpo. Vendía alguna otra cosa así que era como muy eco-friendly, relacionada con una necesidad básica. Tenía así pequeñas cositas. La merienda de la semana, una zanahoria con unos tomatitos. A lo mejor tocaba pues frutos secos, o a lo mejor tocaba una manzana o un plátano, y decía: después se convierte en compost, fertilizante para la tierra, salud para el mundo. Y ahora os voy a decir qué vendía. Esos rincones todos estaban rodeados de nuevo purificador de aire. Y eran plantas. En la tienda tenía alguna que no vendía, que era una planta enorme hasta el techo. Y después vendía, decía: plantas aromáticas en vez de ambientadores. El rincón de las plantas de la salud. Plantas para cocinar, como perejil, todas esas cosas. Y después para regalar flores. Pero lo que tenía siempre, que eran sus plantas, nunca había, era como una floristería, digamos, pero nunca había flores cortadas. Solo había plantas. Flores de la época, si era otoño, pues flores más típicas de otoño, si era verano, si lo que fuera. Y siempre venían en macetas de madera, que pesaban muy poquito, y además lo que hacía era que si alguien quería un regalo así, nunca se envolvían en plásticos ni se envolvían en nada, se ponía en una cajita de madera. Así, con esa actitud, se aventuró con su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo, acordaros de la mesa, porque sí que invita mucho a que la gente vaya a vuestro negocio, y eso no vale solo para este, vale para muchos. Y acordaros que, como siempre, pues una idea. Gaia decía: si conocéis alguna floristería de la zona,
convencerla de que haga como yo. Nada de plásticos, nada de sprays, que los pulmones del mundo tienen que estar más saludables. Si tenías a una persona pues en casa pues medio como depresión o así, tenía estudios de que las plantas ayudaban incluso con la salud mental, o que si te costaba pues dejar de fumar pero realmente querías, que llenaras tu clase de plantas y te pusieras solo una norma: fumo fuera, porque estás oxigenándote mucho y por lo menos compensas mientras no eres capaz, y un día igual por contraste te encuentras dejándolo. Era como, pues si ya que no podemos enfrentar el problema por aquí, vamos a ir como por un lado. Así que te atrevas a sugerirle a alguna floristería que deje de usar sprays y plásticos para envolver. Un abrazo desde Crea Libro.